Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco, unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, y le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hasta el versículo 19, leídos. La Biblia nos demuestra el corazón de Dios. En el mundo vemos como leyes de la naturaleza que Dios ha puesto. Y al ver el libro de Génesis, capítulo 1, la creación de Dios, Dios fue quien ponía limitaciones y a muchas aguas. Él dijo que haya expansión. Entonces se hizo la expansión, muchas aguas fueron elevadas encima de la expansión. Y también Dios aún vio que en la tierra había demasiado agua, dijo: descúbrase. Entonces, ¿cómo se descubrió la tierra? Quiere decir que hubo desnivelación subterránea debajo del mar. Comenzó a suceder lo que nosotros podemos decir terremoto. Juntamente con terremotos, la desnivelación empezó a formarse fosa y grietas. ¿Y qué pasa? Tantas agua empezaron a rellenar a aquellas grietas, fosas que fueron producidas a causa de la desnivelación. Automáticamente lo seco que es la tierra se descubrió. Y Dios es quien pone límite en nuestra vida. Nosotros no debemos poner límite en nuestras vidas, porque quien realmente puede poner límite es Dios. Pero muy a menudo nosotros, ¿cómo, cómo pensamos? Muy a menudo nosotros queremos poner limitación en nuestra vida. Al observar la vida del pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión y el director general, o sea, mundial, cuando él aún era un pastor joven de edad y también eh, de la congregación de muy pocos en número de los hermanos, en su corazón, como digo, en el mundo se dice la ambición, pero él no es ambicioso. En el lugar de ambición, visión. La visión que proviene de Dios era muy, muy grande.
cuando él no tenía eh, ni un miembro, oraba al Señor y por orar tanto de la forma repetida hasta que él pudo percibir que Dios en su corazón le estaba prometiendo con Salmos capítulo 2 versículo 7, o sea, hasta confines de las tierras que pidiera, Dios le daría por herencia. Entonces el pastor Oxupar sintió demasiados porque la mencionada promesa contextualmente se dirige a Jesucristo, porque allí donde dice, hoy yo te he engendrado, eres mi hijo. Luego sigue esa cita bíblica, que pídeme, yo te daré todas las naciones de la tierra, hasta confines de la tierra, como posesión tuyas. Entonces el pastor Ospar en oración, cuando llegó esta palabra en su corazón, trató de olvidarse. Entonces, no puede ser esta palabra, no para mí, porque soy un ministro joven que apenas se está iniciando. Ni siquiera un miembro tengo. Pedir por las naciones que Dios me daría como posesión mía hasta los confines de la tierra es demasiado. Pero cada vez cuando él oraba, más que todo, porque no tenía el pan, ni el pan diario, por el hambre. Siempre la oración iniciaba por el hambre. Entonces a Dios pedía que le diera el pan. Mientras tanto que oraba por el pan, el tema de oración empezó a crecer, ampliarse. Oraba por el ministerio, por su futuro, por las almas perdidas. Así, inconscientemente, el Espíritu del Señor empezó a dirigir su oración y finalmente terminaba pidiendo a Dios por el mundo. Entonces, el que ni pan del día tiene, terminaba en oración pidiendo por el mundo. Y Dios, la parte final de oración, le acordaba Salmos 2 y 7 como un semáforo que parpadea. No se apagaba, no se iba de su corazón, hasta que un día él obedeció y creyéndolo, bueno, nada me parece bien, pero si usted me dice así, yo voy a creer. A partir de ahora voy a orar y voy a pedir que conforme esta promesa me diera hasta los confines de la tierra como posesión mía. Él empezó a anunciar el Evangelio cuando se formó un menor número de o sea, discípulos. Muy a menudo daba ese testimonios. Entonces, ¿qué pasa? Hasta gente que le amaba, le seguía, eh, en algún sentido se burlaba. Pero es demasiado, usted ni siquiera el pan de hoy tiene. Cuando se casó, le padecía mucha hambre. Ni siquiera el alimento para su familia tiene. Pero, ¿qué cosa está pidiendo? Cuando él era pastor de una congregación de como unos 35 miembros, se decide en su corazón, para cubrir al mundo se necesita el ministerio de discipulados. Voy a iniciar la escuela misionera, de la cual actualmente es el Seminario Teológico Mahanaim. Y también ya tiene el seminario en línea, Cuneus Theological School. Es el seminario teológico, yo creo que el más grande del mundo en líneas. Cuando él, desde el púlpito en un culto, por primera vez dio anuncio, voy a iniciar la escuela misionera.
Ahora abro las convocatorias. Al terminar el culto y su esposa, primero su esposa se le opuso. ¿De qué estás diciendo tú? Mi amor, ¿qué clase de escuela misionera está hablando? Y algunas hermanas, como diaconisa, equivalente diaconisa, muy establecida, que estaban unidas con la pastora, y se venían al pastor preguntando, tratando de cuestionar, ¿qué es la escuela misionera? Es una escuela bíblica. ¿Cómo funciona? Convocar a jóvenes que se vengan a estudiar y recibir entrenamiento, estudiar la Biblia, recibir entrenamiento sobre la práctica de fe. Entonces es una escuela con retiro o sin retiro, o sea, con dormitorio, internadas. Pero había solo un salón muy pequeño. Ese era el salón del culto de la iglesia. Máximo 35 personas, ni tenía baño, tampoco cocina, sino bajando de la escalera. Entonces, en aquella sala tan pequeña, con triple A, él había hecho divisiones, había una habitación. En una sola habitación, él vivía con su esposa y dos hijos. Entonces, los jóvenes, ¿dónde dormirán? Aquí, en el salón del culto. ¿Y dónde va a ser el comedor? Aquí, salón del culto. ¿Y dónde ellos tomarán clases? Aquí, salón del culto. Entonces los hermanos, renegando, dijo, no, no puede ser, no puede ser. Entonces aquí, en el piso duermen, sí. Aquí, en el piso ellos se comen, sí. Aquí en el piso ellos tomarán clases, sí. No, 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 no. Ni pan del día usted tiene para su familia. Si convocar a los jóvenes, jóvenes están en el tiempo de muchos apetitos. Ellos se comen bastante. Ni siquiera para su familia tienen que comer. No, no, no puede ser. Pero el pastor o su padre estaban muy, muy decididos. Hablaba tajante, no, yo voy a iniciar. Ni siquiera su propia esposa, quien más que toda la persona le ama, se lo opuso. No puede ser. El pastor inició. Entonces, la primera generación en el año 76, tres muchachos y dos muchachas, 5 personas ingresaron. Así el pastor empezó a enseñar la Biblia y también la fe. 76, 86, 96, 2006, 2016. Entonces, 26 ya va a ser 50 años, 48 años. Durante 48 años continuó enseñando jóvenes, entrenándolos. Imagínense, con esa condición económica, cuántos padecimientos, cuántas hambres, cuántas necesidades, cuántas veces quiso abandonar, cuántas veces estuvo a punto de renunciar. Pero el pastor continuó. Entonces, como 50 años, en 50, cerca de casi 50 años, ¿cuántos egresados de aquellas escuelas y cuántos fueron enviados? ¿Cuántos ahora activamente están trabajando en el mundo?
Por medio de aquellos egresados alumnos, ellos también, como fueron entrenados de la misma manera, cada quien en el país a donde fue enviado, después de un poco del tiempo, iniciaron escuela misionera, actualmente es que escuela teológica. En el mundo, más de 2000 ministros de la Misión Buenas Nuevas activamente están trabajando. Cubrió 5 continentes. Actualmente más de 100 países estamos presentes. Y muchos, por no conocernos muy bien, piensa que nuestra misión no es tan grande, pero en realidad es una misión global, enorme, la misión en este siglo la más grande del mundo. Si todos los hermanos pudiéramos concentrar en un país, no va a poder, no va a poder. No hay algún lugar, podemos hacer tal nivel de concentración. Hay de toda cultura y también toda cultura, todos los colores de la piel, de diferentes idiomas, muchísimos hermanos. Entonces, al pensar profundamente en el corazón del pastor Oscar, desde cuando él era joven, la visión que había recibido de Dios era muy, muy grande. Entonces, nosotros vemos un problema en nosotros mismos. Somos muy, muy limitantes. Pero no es que Dios es quien ponga un límite en nosotros, sino nosotros mismos nos limitamos. ¿Quién puede poner límite en nuestra vida? Es solo de Dios. Es el papel de Dios. Nuestra función y nuestra postura, creer en Él, ir creyendo y creciendo hasta donde Dios nos haya permitido, pero no nos permite saber hasta dónde. En mi vida nunca yo pensé en ser un pastor que pueda dirigir muchas personas. Para mí máximo unas cuantas personas compartir el evangelio era ya muy grandes. Dios me iba dirigiendo, o mejor dicho, criándome. Entonces, ¿cuántas veces desde mi corazón Él tumbó algunas paredes que yo misma había levantado? Paredes, o sea, limitaciones de mi propio juicio, prejuicio, hasta aquí yo. ¿Cuántas veces yo dije en mi corazón hacia mí mismo, hasta aquí, yo no soy tal clase de persona, yo no soy tal nivel de persona, hasta aquí? Por lo menos hace aproximadamente 30 años, apenas cuando yo llegué en Asunción como misionero, ni tenía memorizado abecedario del castellano, ni siquiera 10 vocablos tenía memorizados. Desde aquel tiempo, algunos hermanos que me conocieron, en aquel tiempo yo era un misionero joven, un misionero para ellos, digno de compasión de ellos. Solo pasaron 3 décadas nada más, pero ellos ahora y tienen muchas anécdotas, muchos recuerdos, pero mi postura, mi estatura espiritual creció de una forma gigantesca, aunque nunca yo quise. Pero no sé hasta dónde podría alcanzar. Pero muy a menudo
me doy cuenta. Yo soy quien pone límite en mis vidas. Hasta aquí, hasta aquí. Nunca Dios a nosotros encargó, ni siquiera encomendó que pusiéramos algún límite en la naturaleza. Ah, el mar hasta aquí, las aguas hasta aquí, hasta cuántos metros desde cuando inicia la playa tú puedes alcanzar, no más. Y también al continentes. Ah, América hasta aquí, de tanta dimensión. Nunca Dios a nosotros ha dado esa autoridad, porque Dios es quien pone límites. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos que tener una postura ideal delante de Dios. Señor, yo no sé hasta dónde tú a mí me permitirá en mi vida, mientras tanto que yo estoy atravesando en medio de esta vida, pero nunca voy a poner límite por mí mismo. Tampoco, no me voy a preocupar. Ya entonces, el verbo preocupar, dos palabras sumadas, preocupar, ocupar, ocuparse, dedicarse, tomar el asunto, es de futuro. O sea, algo del futuro ahora mismo, en un asunto del futuro, yo quiero ocuparme. Es preocupar. Entonces nosotros muy a menudo queremos ni siquiera el asunto de hoy en que se ocupa, solo quiere preocuparse. Ese es pasarse. El Señor dijo, el asunto de mañana, piensa mañana. Solo piensa en hoy, ocúpate hoy. Pero nosotros ni siquiera en la labor de hoy nos ocupamos tanto, somos muchas veces muy vagabundos. Pero en el asunto del futuro queremos ocuparnos. Es preocuparse. El Señor dijo que no se preocupara, todo encomendara en mano del Señor. Hoy tú creyeras en mí. Pero nosotros, en vez de hoy creer en Él, queremos preocuparnos. Siempre nos gusta pre. Entonces, ¿qué pasa? Preocuparnos. Nosotros mismos tener prejuicio. O sea, hasta aquí yo, hasta aquí yo. Pero esa palabra pre no pertenece a nosotros. Aunque podemos tratar de prevenir, pero realmente la palabra pre es de Dios. Entonces nosotros queremos hacer prejuicio. Entonces, ¿qué pasa? Hasta aquí. Yo soy así. Y Dios que dice, tú estás violando a mi autoridad. Nunca te di autoridad que tú te preocupes. Tú hacer prejuicio nunca te permití. Tu papel es creer hoy en mí. Cree en mí. Tú mismo no vayas a poner algún límite en tu vida. Lo que tú tienes que hacer, creer en mí. Aquí nosotros podemos ver la ira del profeta Eliseos. Está en los últimos días de su ministerio, es gran profeta, de gran poder, símbolo de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Se preocupa por el futuro de la nación de Israel.
porque estaba presente un poderoso enemigo, es Sirias. Los sirios, cada cierto tiempo, solo estaban viendo una ocasión para invadir el territorio de Israel. Era el tiempo del reinado de rey Joás. Entonces es el hijo de Joacás. El rey Joacás no ha sido buen rey delante de Dios. Pero Joás, cuando coronó, él tampoco fue buen rey, siguió los pasos de su padre, mal pasos. El profeta Eliseos, cuando recibió la visita del rey Joás, porque ya estaba muy, muy débil, poco a poco ya estaba agonizando. Con el corazón de Dios, él se preocupó. Y no por el amor del Joás, sino por el amor del Israel. Quería ayudar. Entonces, abre la ventana que da hacia el oriente, hacia la dirección donde se encuentra la región de los sirios. Toma el arco, una saeta, colócala. Luego direcciona bien hacia hacia el oriente, disparan. Seguramente Joás no lo hizo muy bien, estaba desentendido, inseguro. Sí, señor, sí, padre, apenas lo hizo, pero según el parecer de Eliseo, no lo hizo muy bien. De Eliseo se enderezó con su mano, con sus dos manos, su mano izquierda sobre la mano derecha de Joás, su mano derecha sobre la mano izquierda de Joás. Entonces, él también delante de él, supuestamente como sincronizándose, o sea, sincronizándose de las posturas, agarró, direccionalo bien hacia la dirección de los sirios, dispáralos, como un padre enseñara a su niño cómo disparar. Ese disparo. Toma unas cuantas saetas más ahora en tu mano, es la salvación de Jehová para Israel por los sirios. En tu mano, una mano agarrando la saeta, símbolo de cada salvación, con otra mano golpea la tierra. Porque en Abek se llama, es un lugar, una región de Abek, Dios te permitirá hasta consumirlos. Golpea el piso. ¿Qué pasa? Joás se golpeó 3 meses, además inseguro, y se detuvo. Se enfureció el profeta Eliseos. ¿Qué hiciste? Yo, delante de Dios, con todo mi corazón, con esta acción, estuve suplicando a Dios. Te dije, te dije, es la saeta de salvación de Jehová para Israel por los sirios. Te dije, esta cada saeta es cada salvación. Luego con otra mano golpear a la tierra hasta que pudiera consumirlos. Pero Joás solo 3 meses se enfureció. Conforme a mi súplica y mi petición, mi oración fue aceptada ahora. Pero tú solo 3 veces podrás salvar Israel de mano de sirios. Luego el profeta Eliseo falleció. Es el versículo 21 que dice, más adelante, ya Eliseo se descompuso, llegó a ser solo esqueletos, huesos nada más. Hubo una guerra, una persona por la premura, un muerto tiró a la tumba de Eliseo, justamente donde había hueso de Eliseos. Al momento de tener contacto con algún pedazo de hueso de Eliseo, se revivió. Símbolo de Jesucristo.
¿Y qué pasa? Hasta el hueso de Eliseo pudo tener poder, pero Eliseo cuando aún estaba vivo, es la saeta de la salvación de Jehová. Entonces, con su acción en su corazón, estaba suplicando a Jehová conforme a esta súplica ayudara a Joás. Joás solo 3 veces golpeó contra el piso, se enfureció. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál fue la verdadera causa por la cual Joás puso límite en pedir, en buscar a Dios. ¿Cuál fue la causa? Nosotros humanamente tenemos que pensar desde el lugar de Joás. Yo si fuera Joás, nunca he sido buen rey, he sido malo, he sido, he sido muy malo, idolatra, también adúltero y fornicarios, malo delante de Dios. Hasta mi padre ha sido un mal rey. Pero ahora Eliseo, quien es símbolo de Jesús, le dio una oportunidad. A mí no me importa en este momento tu padre quien haya sido. Tú tampoco quien haya sido, como hayas comportado. Te doy una oportunidad. Te entrego de la manera gratuita. Cada saeta es salvación de Jehová. Entonces, golpea contra el piso hasta consumir a tus enemigos. ¿Cuál fue la razón por la cual él golpeó solo 3 veces? Porque se miró a sí mismo. Mi papá era malo delante de Dios. Nunca ha sido bueno con este varón de Dios. Yo, ni siquiera yo, aunque por la educación aparentemente reconozco, lo llamo padre mío, pero desde mi corazón nunca lo consideré como mi padre, sino como un tropiezo de mi ministerio, mi reinado. ¿Cómo Dios me daría una gran salvación? ¿Cómo Dios podría hacer tanto favor a mi persona? Solo 3 veces golpeó. Aquí nosotros podemos ver furia de Eliseos. Entonces la furia de Eliseo es equivalente de furia de Jesucristo, que furia de Dios hacia nosotros. ¿Por qué, por qué tú eres así? Tu corazón lleno de tus prejuicios, lleno de tus propios pensamientos. Te dije, es la salvación, salvación mía, salvación gratuita. Te dije que golpeara contra piso para poder consumir a tus enemigos. Entonces, ¿cuántas veces debería golpear el contrapiso? Hasta que el profeta Eliseo lo detuviera, o por el dolor de su palma hasta que no pudiera más por golpear demasiado fuerte y seguido. Él mismo se detuvo porque tenía pena. ¿Quién soy yo? Él limitó. Entonces, ¿qué pasa? Esto que quiere enseñar a nosotros. Realmente nuestro verdadero estorbo, enemigo del crecimiento. Claro, no niego a veces algún obstáculo, tropiezo que está afuera, pero muchas veces nuestro enemigo número uno somos nosotros. Porque yo mismo pongo límite en mi corazón.
Dios es todopoderoso, pero Él nos ha creado conforme a su imagen. Él no es un Dios que de la manera forzada, violando, trabaja en la vida de nosotros. Él no le gusta. Él odia la violación. Violar que sin que haya mutuo acuerdo, a fuerza, humillar a alguien. Eso Dios no quiere. Dios no nos quiere violar, sino Dios quiere una contestación voluntaria. Desde nuestro corazón, con buen ánimo voluntario, te amamos, te alabamos, a ti te obedezco. Es esa clase de culto Él quiere. Por eso, en nuestro corazón, cuando nosotros mismos ponemos límite, ¿qué pasa? Es, en algunos sentidos, estrechar, estrechar el campo de Dios. Hasta aquí. Un día Jesucristo dijo, en vuestro corazón no hay cabida para recibir mi palabra. ¿Por qué no hay cabida? Porque el corazón de ellos estaba lleno. ¿Lleno de qué? Sus propios pensamientos, sus propias tradiciones. Entonces, es el misterio del corazón. El corazón es misterioso. Nadie en el corazón puede levantar una pared del tabique, pero sí se puede levantar pared. Sí se puede poner límites. Entonces, Jesucristo, la puerta, nadie puede colocar la puerta al corazón, pero el corazón tiene algo equivalente de la puerta. Se cierra y se abre. Entonces es misterioso, porque Él lo ha creado conforme a su imagen. En vuestro corazón no hay cabida para mi palabra, por lo tanto, me queréis matar. Nosotros mismos, cuando pongamos algún tipo de límite, no solo yo me quedo limitados, Dios también queda limitado. No es que Él no tenga poder, sino Él no quiere trabajar en tal condición. Hasta que nosotros mismos quitemos aquel límite. Luego abramos la puerta, le damos bienvenidas. Bienvenido, Señor. Ven hacia más adentro de mi ser, adentro de mi corazón, hasta algunas áreas más íntimas de mi vida. Entonces Él va adentrándose, conforme hasta donde cada quien a Él le permite. Pero hay muchas personas que a Dios le limita, pero muchas veces, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Realmente uno del verdadero problema por el cual el ministerio de ustedes no se expande más, no puede pasar cierto número de miembros. El verdadero límite está en el corazón de ustedes. Porque usted mismo se limita. Hasta aquí. Conmigo cuando se reúnen unos 50, su autosatisfacción es demasiado grande. Yo aquí inicié con 10, inicié con 3, ahora conmigo 50. Ya no siente la misma sed que al principio tenía. Ya no siente la misma alerta que en el principio había tenido. Se autosatisface. Con él, difícil que se reúnan más de 50 personas, porque él ya puso límite. Algunos con 10 ya pone un límite. Conmigo se reúne 10. Entre ustedes, algunos ministros que llevan más de 5 años en ministerios, o 10 años de ministerios.
nunca haya superado más de 100 personas con ustedes. ¿Sabe que el verdadero problema dónde está? En el corazón de ustedes, no la capacidad, no es el don, el talento. Ustedes mismos puso el límite, que Dios ya no puede trabajar más. ¿Acaso el número de gente quienes se reúnen con ustedes es el número total que Dios quiere salvar? No, ni siquiera 1%, ni siquiera 1%, 0.000000000, muchos ceros 1%. Hay mucha gente que Dios quiere salvar, pero yo siendo un instrumento, un ministro, me autolimito hasta aquí. ¿Por qué? Ya estoy satisfecho. Ya no hay más crecimiento. Ya no hay más expansión. Yo al ver a algunos hermanos y hermanas que Dios se les permite facilidad, facilidad en la economía, delante de Dios digo, no pienso en aprovecharlo para mí mismos, pero sí quisiera estimularlos. Si tienen facilidad de la economía, ¿por qué no piensan en servir a Dios? No para que el pastor se enriquezca, sino el evangelio vaya creciendo. Yo quisiera sí involucrarlos, hermanos, hermanas, si Dios le ha permitido alguna gracia, ¿por qué no piense direccionarla para la expansión del Santo Evangelio? ¿Y por qué usted, para que usted se sienta satisfecho, saciado, cuánta comida se necesita? Para que usted pueda dormir tranquilo, ¿cuántas camas se necesitan? Para que usted andar cómodo, ¿cuántos vehículos se necesitan? ¿Para qué? ¿Para qué un vehículo deportivo de millones? ¿Para qué se necesita? Si realmente fuera necesario un avión, sea por el asunto del evangelio, también sí crecimiento de su negocio. Pero ¿para qué tantas vanidades? ¿Por qué se vuelven tan vanidosos? ¿Por qué no quiere conectar tu vida con la voluntad de Dios? Eso sí, para eso sí quisiera exhortar, si quisiera, si realmente quisiera estimularlos, no para mi comodidad, para este cuerpo, para que pueda descansar, un colchón de cierto metraje es suficiente, para que mi estómago se llene con unos platillos de comida suficiente. ¿Para qué más? No, no puede entender un platillo de comida de $10,000, tantos dólares. ¿Acaso el condimento es polvo de oro y diamante? Un hotel, una noche, $15,000. La cama estará de oro y de diamantes. Si duermes sobre una cama de diamante y oro, te cae un sueño dulce. Muchas vanidades. Entonces nosotros tenemos que pensar sobre nuestra vida, la calidad de nuestra vida, cómo vivimos, para qué vivimos. Aquí el profeta Eliseo, antes de su ya fallecimiento, él viendo el enemigo tan poderoso de Israel, Siria, entonces él quiso dar la salvación.
En su corazón, con súplica, oraba a Dios. Conforme a este acto, conceda, por favor. Entonces él creyó, luego invitó a Joás. Estas saetas son salvaciones de Jehová para Israel contra los sirios. En Abec Dios los entregará en tu mano hasta consumirlos. Dispáralos. Luego toma otras saetas con otras manos. Golpea el piso hasta consumirlo. Máximo 3 veces. Apenas con duda se enfureció en gran manera. Dios nunca nos ha autorizado poner límite en la naturaleza, no solamente en la naturaleza, di en nuestro corazón. Porque Dios es el único digno quien puede dibujar líneas de límites. Nunca haga el prejuicio, yo hasta que Dios te demuestre hasta aquí, hasta que Dios en tu oído te diga hasta aquí. Nunca te pares. Un día el pastor compartió este testimonios. Cuando él era más joven, un día estaba hoy muy cargado. Entonces él, cuando se salió de casa pastoral, estaba en el camino dirigiéndose a la escuela misionera para enseñar a los alumnos. En el camino su corazón se llenó de carga. Creo que hasta aquí. Hoy cuando yo llegué a la escuela, diré a todos, lo siento, hasta aquí. Todos regresen, por favor, a sus casas. Así diré. Entonces, en el camino, mientras tanto que él manejaba su vehículo, su corazón cargado, afligidos, frustrados, porque estaba viéndose a sí mismos. Yo ya no puedo más. ¿Quién soy yo? Yo no soy esa persona distinguida. Yo no soy alguien tan especial, sino yo soy un común y corriente. Hasta aquí. Así en su corazón, con muchos conflictos, el vehículo se estaba yendo hacia la escuela. De repente en su corazón hubo una inspiración de parte del Señor. Hasta que yo te diga, en tu oído te diga, hasta aquí, adelante. Tú mismo no te adelantes tomar en juicios, hasta que yo mismo en tu oído te diga bien claro, observar, hasta aquí es tu límite, hasta aquí es tu porción, hasta aquí te permito. Hasta que usted en mi oído me diga hasta aquí, yo no voy a preocuparme, no voy a hacer prejuicio, yo mismo no voy a poner ningún límite. Bueno, este asunto no es el mío. Bueno, entonces yo puedo. Entonces yo puedo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Tú en mi oído me diga, hasta aquí yo te permitimos. Yo mismo jamás voy a adelantarme, o sea, violar a la autoridad de Dios para tomar el prejuicio. Entonces él empezó a sentirse aliviado. Ah, de verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Usted me diga hasta aquí. Yo no voy a ocuparme el lugar de usted. Hoy sí yo puedo, mañana no sé. Hoy yo puedo. Continuó. El pastor Oxford hasta ahora con frecuencia él testimonia una de pocas cosas que él hizo bien en su vida, abrir la escuela misionera, continuar en enseñar a los discípulos. Y por eso los discípulos enviaron al mundo entero.
Está cubriendo todo el mundo con el Evangelio. Nosotros también. Yo a mis copastores, el año pasado dije, la segunda mitad de este año, duplique el miembro de las iglesias. Mi postura sigue igual. Ningún copastor que está conmigo les dejo cómodo acá. Aquí los demás ministros en otros lugares, de vez en cuando reciben mi regaño. Los copastores, no hay ni un día que pueda pasar sin recibir regaño, exhortaciones. Aquí hay muchos muy mimados, engreídos, porque a veces cuando le cae un poco de exhortación, le cae muy pesado, hasta se enferma. ¿Saben qué eso por qué sucede? Les hace falta recibirlo más cada día una vez, hasta que se entrenen, hasta que tomarlo como un estilo de vivir. Entonces, así la vida, una continuación de aprendizaje. Entonces ya no resiente, sino lo toma como algo ordinario. Nada es extraordinario, ordinario. Siendo quien quiere crecer, recibir enseñanza cada día, es ordinario. Pero ¿por qué algunos, como hubiese comido una comida tan pesada, la corrección, exhortación cae tan pesada? Porque está muy mimado y engreído. Así nosotros tenemos que crecer. ¿Y por qué? No es que yo humanamente maltrato a ellos, sino pueden crecer más. Pero veo un problema. El freno no viene de Dios. Ellos mismos o sea, auto frenan, porque ya están saciados. Entonces Dios no puede permitir más crecimientos. Más gente puede venir, más gente puede recibir la salvación. Más jóvenes pueden consagrar sus vidas para el servicio al Señor. Pero los encargados y agarran la autosatisfacción. Hasta aquí. Para concluir, repito decir a ustedes, poner límite, Dios lo hace. Poner límite es el papel de Dios. Nunca nos permitió poner el límite en nuestras vidas. Nuestra postura, como el pastor Oxupar testificó, yo no sé hasta dónde usted me va a permitir. Yo no sé, según su plan, en mi vida, hasta qué altura usted y programó mi crecimiento. Yo no sé. Pero yo, mientras tanto que usted me permite continuar en esta vida, nunca yo mismo voy a poner algún límite a mi persona. Mi postura, yo seguiré creyendo en usted. Yo seguiré avanzando y procesando hasta que algún día usted me diga, tu carrera ya se acabó, hiciste bien, descansa. Yo mismo nunca voy a evaluarme, mal alumno, buen alumno, excelente siervo, siervo malo. Yo no voy a evaluarme, porque yo no soy aquel profesor, sino es usted. Hoy mi postura es creer en usted. Hoy mi postura, creyendo en usted, ir hacia adelante. Entonces Dios podrá trabajar maravillosamente en la vida de ustedes.
Pero muchas veces nosotros somos no solo ingratos, demasiado soberbios. Tomamos el papel de Dios, no siéndolo como si fuera Dios. Nosotros mismos queremos poner algún límite hasta aquí. No es así. Eso es lo que hoy yo quise compartir con ustedes, que Dios les permita que el mejor entendimiento y la práctica positiva para poder crecer sus ministerios, la vida espiritual de ustedes en el sentido muy personal, como persona, como líder de la iglesia, en todos los sentidos, vaya creciendo.